Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y es un gusto y un placer acompañarte en esta primera clase de la asignatura Enfoque Docente del siglo XXI, correspondiente al octavo cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía dentro de la Universidad CETEC. Es un honor para mí poderte acompañar en esta primera clase, una de las, perdón, una de las más importantes que tendremos a lo largo del curso. Así es que yo te invito a que en este momento pues tengas a la mano pluma, cuaderno, hojas blancas, lo que sea que necesites, un lápiz, anotadores, post-its, marcadores, perdón, todo lo que necesites para poder llevar tu proceso de aprendizaje al siguiente nivel. La asignatura de enfoque docente del siglo XXI es una asignatura actual, por lo que te voy a pedir en esta ocasión que estés muy pendiente de las noticias del ámbito educativo para que podamos tener un poquito más de tela de dónde cortar para generar nuestras participaciones. Me presento de manera muy rápida. Mi nombre es Abraham Gómez García. Voy a ser el docente encargado de llevarte a esta área del conocimiento. Te comparto un poco de mi experiencia. Soy licenciado en pedagogía con especialidad, estudios de posgrado en docencia universitaria. Así es que si en algún momento llegas a tener dudas con respecto a la parte pedagógica o con respecto a algún otro tema que por ahí se te dificulte y sea pertinente a la clase, pues con toda confianza te pido que ahí me lo hagas saber. También, al igual que tú, pues estudié la licenciatura en pedagogía, no desconocemos de estos temas, así es que vamos a hacer de esta asignatura una asignatura de crecimiento y de desarrollo personal. Te voy a leer un poquito sobre lo que va a tratar la asignatura, sobre lo que va a tratar la materia, el temario, el objetivo, la evaluación, las tareas, todo eso que por ahí te causa conflicto, vamos a analizar. Ok, pues si ya estás listo o lista. Si ya estás lista, vamos a iniciar. Te voy a compartir aquí abajo el correo. Este correo que está aquí abajo, tareas.cetec.licenciaturas@hotmail.com, es el único correo que vamos a estar utilizando para que te comuniques con un servidor y por ahí me puedas estar mandando tus tareas, tus avances de proyecto, dudas, comentarios, cualquier tipo de situación de la clase o ajena a la clase que pueda o que impida un desarrollo normal de esta, pues te pido que me lo hagas saber. Ok, te voy a dejar mi número de WhatsApp, 55 66 98 0409, para que también pues me hagas, me agregues ahí a tu agenda de contactos y podamos estar en comunicación. Te pido de favor que inmediatamente después o en este momento, si quieres tomarte unos minutos, anotes el número, me registres a profesor Abraham Gómez, eh, y me mandes un mensaje que diga lo siguiente. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que lo hagas. Soy Juanito Pérez, alumno de la licenciatura en Pedagogía CETEC, y curso con usted la materia de enfoque docente del siglo XXI. Soy del octavo cuatrimestre, para que yo te pueda registrar y pueda agregarte al grupo en donde vamos a estar compartiendo documentos, información, noticias, etcétera. Ok, entonces vamos a darle ya un poquito aquí a los temas de la clase. Vamos a meternos un poquito al temario. ¿Qué vamos a ver a lo largo de estas clases?
En realidad el enfoque docente del siglo XXI de unos años para acá ha cambiado bastante, ¿no? En esta ocasión tenemos un currículum oficial que es el siguiente, está compuesto de 4 unidades. La primera es el enfoque por competencias en la reforma educativa mexicana. El número 2, la formación docente del siglo XXI por competencias. Número 3, la formación por competencias en la sociedad del conocimiento. Y número 4, la certificación docente en educación. Por ahí me tomé el atrevimiento de modificar un poco el contenido del temario y vamos a hablar un poquito también de la nueva escuela mexicana, del perfil del docente del siglo XXI, del perfil del alumno del siglo XXI, del perfil del directivo del siglo XXI, porque han cambiado. No solo se modificó el temario, el sistema educativo, la metodología de enseñanza-aprendizaje, sino que también los actores del hecho educativo de este siglo, pues han cambiado, ¿no? En diferentes áreas del ser humano, pues se han ido modificando, así es que también lo vamos a estudiar en esta ocasión. Te dejo aquí el temario, ahí va a estar muy pendiente, espero que estés anotando, te voy a dar unos segunditos más para que lo anotes y tengas ahí súper listo tu apunte, ¿no? De todas maneras, en la clase en vivo, te voy a dejar el botón de pausar, de adelantar, de seguir, para que puedas tener este, apuntes de la clase, ¿no? Darte la bienvenida a este octavo cuatrimestre es una de las cosas que más voy a disfrutar. Normalmente en esta parte es donde le damos lectura al objetivo general y de esta forma pues podemos generar un antecedente a través del cual después de 8 clases o después de la culminación de este primer bloque, pues nos vamos a dar cuenta que realmente estamos cumpliendo el objetivo general y estamos desarrollando competencias. Bienvenidos al octavo cuatrimestre, oficialmente hoy en nuestra primera clase y te voy a dejar algo que es súper importante. ¿Cómo nos vamos a conectar o a qué hora nos vamos a ver? Bueno, pues pon mucha atención. Nuestro horario de la materia de enfoque docente del siglo XXI es de 8 a 9 y media. Nosotros tenemos nuestra reunión en vivo de Zoom de 8 a 8:40 y tienes de 8:40 a 9 y media, perdón, de 8:40 a 9 y media, pues para que estés ahí pendiente de la clase. Es por eso que te voy a pedir que observes muy bien estas clases. Voy a tratar de tenerlas súper a tiempo y súper puntuales para que, si es así, lo puedas ver unos momentos antes, ¿no? Vamos a platicar un poquito sobre los temas de la clase. Te voy a pedir en el grupo de WhatsApp que estudies. Déjame le anoto aquí para que no se nos olvide. Estudies el tema de la siguiente clase. Por ejemplo, el día de hoy, el día de hoy vamos a ver el tema 1, el enfoque por competencias en la reforma educativa, y vamos a ver los primeros 3 subtemas, ¿no? Te los voy a ir desarrollando a lo largo de la clase y al finalizar la clase, te voy a dejar los siguientes 2 subtemas para que tú los puedas leer. Perdón, y adelantes un poquito el estudio de esta asignatura. ¿Ok? Entonces, para nuestra reunión de Zoom, que va a ser de 8 a 8:40, nos vamos a conectar con el ID 313-750-1015 y con la contraseña ARB Zoom. ¿Sale? Esa va a ser la contraseña que vamos a utilizar para conectarnos en absolutamente todas nuestras clases. Te pido que estés súper, pero súper, puntual para iniciar las clases y exactamente 8:40 finalizar para no quitarte tiempo ni extendernos un poco más, que en sí la clase pues amerita, ¿no? Que a veces nos extendamos en el horario por alguna situación de pues, de intercambio de opiniones, ¿no? Pero te pido que estés ahí pendiente. Entonces, vamos a darle lectura al objetivo general, que es el siguiente. Al finalizar el curso, esto es muy importante porque este es un compromiso que hacemos tú
y yo, o ustedes y yo, para que realmente se genere el aprendizaje. Un servidor está con toda la disposición de enseñar y espero que tú en casa, tu trabajo, en donde sea que estés viendo la clase, estés con toda la disposición de aprender. Al finalizar este curso, el alumno o ustedes plantearán el enfoque de formación docente del siglo XXI a través de la formación por competencias frente a la llamada sociedad del conocimiento, que es que vamos a descubrir en, pues, en unas clases más adelante, ¿no? La finalidad de que tú puedas eh, plantear este enfoque del siglo XXI a través de competencias, pues es la siguiente, ¿no? Evaluar los procesos de certificación docente en la educación actual. Eso es lo que vamos a tratar de entender, después a experimentar y por último a consolidar durante estas clases. ¿Qué vamos a hacer? En cada clase explicar el tema y desarrollarlo. Eso lo vamos a hacer tú y yo, por eso te voy a dejar este, el tema de la siguiente clase anotado al final de las diapositivas, perdón, para que lo puedas leer y de esta forma desarrollemos ambos la clase. ¿Cómo va a ser la forma de evaluación? Pues de la siguiente manera. Vamos a trabajar 40-30-30, que es una forma que a mí me gusta mucho. 40% va a ser un proyecto de reenfoque docente, así lo vamos a denominar, proyecto de reenfoque docente. Ya lo tienes ahí listo, si quieres lo puedes anotar. Es este, la esencia de este proyecto, pues es determinar qué es lo realmente importante como para desarrollar la profesión docente en este siglo. Tiene 4 etapas. La primera etapa, pues, es el diseño de la investigación. La segunda, la recolección de información. La tercera, el análisis de la investigación, experimentación de resultados, metodología de solución. Y la cuarta, las conclusiones y aplicación. Ok, esta asignatura es una asignatura que abarca el bloque uno y el bloque 2. Como quien dice, vamos a tener cerca de 16 clases, las cuales nos vamos a estar viendo y en las cuales vamos a estar desarrollando este proyecto. Tenemos, cuanto al diseño de investigación, tenemos el primer parcial para terminarlo. En cuanto a la recolección de información, tenemos el segundo parcial. Este, en cuanto al análisis de la investigación, experimentación de resultados y metodología de solución, que vamos a hacer las tres, tenemos el primer parcial del bloque 2 y en el segundo parcial del bloque 2 tenemos conclusiones y aplicación. Así es que más o menos, para que no haya pretexto, tenemos 4 semanas para hacer este, 4 para este, 4 para este y 4 para este. Vamos a trabajar 40% cada parcial. Aquí nos vamos a jugar nuestro 40, 40, 40 y 40. ¿Sale? Para que lo vayas tomando en cuenta. Organices tus horarios, tus tiempos. Yo sé que trabajas, todos trabajamos. Si se llega a atorar algo, pues me avisas, pero no hay permisos ni ni perdones de nada, ¿no? No es como que trabajo y no me dio tiempo, lo tenemos que entregar. Recuerda que es tu carrera profesional la que está en proceso. 30% que va a ser el porcentaje asignado a las evaluaciones, a los exámenes, y 30% las tareas. ¿Cuántas tareas vamos a entregar? Aún estoy pensando, lo vamos a platicar, pero una por, por clase. ¿Cómo hacerle, perdón, o cómo ayudarme un poco? Pues vas a tener décimas extras, ¿no? 2 décimas por participación en clase, mínimo 3 participaciones fundamentadas. Es decir, cada que tú generes 3 participaciones fundamentadas, estarás haciendo acreedor a 2 décimas. Si lo vemos por 16 clases, serían 3 puntillos ahí. Que tienes en juego, ¿no? 3 puntillos, uno y uno creo que te van a ayudar, perdón, muy bien a lo largo de este curso. Tareas, hablando de tareas, ¿no? Solo recibiremos tareas el miércoles. Los días de entrega de tus tareas serán los días miércoles. No va a haber otro día. Anótale ahí. Solo recibimos tareas los días miércoles. Miércoles
¿De a qué horas? Miércoles desde las 12 del mediodía de la medianoche del martes, desde las 12 a.m. hasta las 12 p.m. Todo el miércoles, tienes todo el miércoles para entregar. Tareas atrasadas, que digas, ching, ya no alcancé a entregarla, ya son 12:01, mejor me la envíes por WhatsApp, va a tener el valor del 50% hacia abajo. No quiere decir que si tú me la entregas después, esta tarea, bueno, pues si valía 10, ahora valdrá 5, ¿no? Ya entregué. O sea, 5 si le hiciste bien. Si entregaste tarde, va a valer 5. Pero si entregaste tarde y le entregaste mal o no cumple con los requisitos solicitados en la tarea, pues va a valer 50 o 40 o 30 o 20 o 10 o 5 o punto 5 o lo que tenga que valer. Todas las tareas se envían en formato PDF y por correo. ¿A cuál correo? A este correo. tareas.cetec.licenciaturas@hotmail.com. ¿Ok? Todos los avances de proyectos se envían en formato PDF y por correo. ¿A qué correo? tareas.cetec.licenciaturas@hotmail.com. Cada tarea lleva su fuente de información. Es necesario que ya en el octavo cuatrimestre me digas de dónde la sacaste, ¿sale? Para que yo pueda saber. Tarea o avance de proyecto que contenga un copia y pega, así sea un párrafo, una línea, si es copia y pega, no será tomada en cuenta, teniendo como calificación automática 0. Ya estamos en octavo cuatrimestre y necesitamos unos pedagogos y unas pedagogas de 10 de calidad. Entonces, no se acepta el copiar y pegar la información y ponerla ahí como una, pues como un párrafo elaborado de autoría. Te voy a pedir que parafrasees con la información. Hay muchas técnicas para parafrasear la información y eso va a ser lo que vamos a realizar, ¿no? Lee correctamente las instrucciones de las tareas. No es válido preguntar, oiga, profe, por ejemplo, si la tarea dice, realiza un ensayo sobre los principales enfoques de competencias a lo largo de la historia de la educación. Debe de llevar justificación, hipótesis, tal, 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 tal. Oiga, profe, ¿y se tiene que hacer la justificación? Somos pedagogos de octavo cuatrimestre y evítame la pena de dejarte en visto por WhatsApp o de no responder el correo. Tómate 5 minutos para leer las instrucciones de tu tarea, que al final del día, perdón, todas las tareas están enfocadas en desarrollar aprendizajes, competencias o habilidades para tu mejor ejercicio profesional. Entonces, te encargo mucho eso, no quiero tener problemas a lo largo del cuatrimestre. Si hay situaciones ajenas o externas, las tratamos con toda confianza, no te preocupes. En caso de solicitar una extensión del tiempo de entrega, avisar antes de la fecha de entrega de la tarea, y la extensión de tiempo no exime la entrega de la tarea. ¿A qué me refiero? Si tú me dices, profe, yo el sábado o el miércoles 38 de febrero voy a estar muy ocupado, ¿le puedo adelantar la tarea? Sí. ¿O la puedo entregar después? Sí. Tú me vas a dar la fecha, yo lo voy a anotar, y si tú no me entregas, regresamos a esto. Sale al 50% hacia abajo. Vamos a realizar una tarea cada semana, si es que yo te pido que a partir de esta clase calendarices las entregas de tus tareas para que no tengas problema ahí con nada. Ahora sí, vámonos con el temario, el tema del día de hoy. El tema número 1, el enfoque por competencias en la reforma educativa mexicana. Subtema 1, 2 y 3. Debates actuales en la relación con el enfoque por competencias, principios de la educación basada en competencias y la educación por competencias y su impacto en el sistema educativo mexicano. ¿Qué es el enfoque por competencias en la reforma educativa mexicana? Lo siguiente, el enfoque por competencias es algo moderno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aquí en nuestro país busca que los estudiantes de educación básica, que en nuestro país está comprendido por el preescolar, la primaria, secundaria y preparatoria, para esta reforma se agregó la preparatoria,
los estudiantes de educación básica desarrollen habilidades que pongan en práctica el conocimiento en la resolución de problemas de la vida cotidiana. Ser competente significa realizar una actividad de la mejor manera posible. Y aquí quiero que pongas mucha atención porque lo vamos a estar trabajando así. Cada, cada que yo haga esto, que estoy a punto de realizar aquí, cada que yo te ponga algo en rojito es porque seguramente vendrá en el examen. Así es que tu tarea es anotar en qué diapositiva subrayamos. Por ejemplo, anotarle aquí, diapositiva 7, 7, perdón. Así te vas a ir. Diapositiva 7. Subrayado. ¿Qué está subrayado en la diapositiva 7? Ser, bueno, aquí lo vamos a poner comillas, puntos suspensivos, comillas. Ser competente. Eso es lo que está subrayado y va a venir en el examen, seguramente lo tienes que estudiar. Ser competente significa realizar alguna actividad de la mejor manera posible. Así la persona que desarrolla competencias está preparada para realizar actividades cotidianas que le generen un conflicto. En otras palabras, se promueve que el ciudadano sea útil a la sociedad, una sociedad que es controlada por la gente que tiene el poder económico y social, son los que requieren tener mano de obra capacitada que pueda realizar la actividad de manera eficiente sin generar un alto costo y de esta forma seguir generando riqueza. Ojo con lo que estamos hablando aquí, ¿eh? Ojo con esto que estamos hablando. La mala organización y la falta de información provoca que la sociedad realice críticas al aire, que se resistan al cambio, que todo se convierta en una lucha en la que como sociedad perdemos al no informarnos acerca de una nueva reforma educativa como la fue esta del 2011. No participar de manera activa en el diseño, planeación y ejecución de la misma en nuestras escuelas provoca algunas cosas que vamos a platicar ahorita en clase. ¿Quién sabe si un enfoque puede o no ser útil? ¿Quién puede o determinar? Pues el docente, ¿no? Ya que el docente convive diariamente con los niños dentro del aula, pero al no hacerlos partícipes en la valoración de este enfoque, se promueve que estos sigan siendo un instrumento más del gobierno, que en realidad busca favorecer intereses políticos y personales, pero no piensan en la capacitación correcta de los estudiantes. Es por esto que se plantea que existe un trasfondo en la planeación del enfoque por competencias. Ok, te estoy dando dos maneras de ver este enfoque por competencias, este enfoque del siglo XXI, este enfoque del 2011 aquí en México. Tómalo en cuenta porque lo vamos a estar desarrollando a lo largo de la clase. ¿De dónde nace el sistema por competencias? Bueno, vamos a ver de dónde nace y cómo se empieza a formar. A comienzos de la década de los 90 se introduce en el campo de la educación una nueva tendencia pedagógica, es decir, una nueva forma de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos fundamentos habían campeado, o sea, habían estado inmersos dentro del terreno de lo educativo hasta entonces, y su éxito era considerable en el ámbito de la formación profesional y laboral. Para eso estaban destinados, para la formación profesional y laboral. En nuestros días se habla frecuentemente de educación basada en competencias. Al día de hoy estamos observando que existen nuevas reformas y que los sistemas educativos están cambiando constantemente y ya van desde lo que les decía, ¿no? Desde el preescolar hasta las preparatorias oficiales, hasta el nivel medio superior. La propagación de este enfoque cubre áreas geográficas que comprenden principalmente la Unión Europea y América. Esto porque en la Unión Europea son países de primer mundo que están buscando otras nuevas alternativas de trabajo y en América algunos países que adoptaron este sistema por competencias aún son países en vías de desarrollo o de tercer mundo, de acuerdo a esta clasificación. El punto de mira de la educación se desplazó con la idea de la calidad en términos de inversiones en la selección de recursos de metodologías.
que permitieran, pues, no solamente dar resultados, sino que también estas metodologías puedan ser evaluables, ¿no? A través de desempeños eficientes en una función y en el seguimiento de la formación continua, es decir, que pudieran ser evaluables en las escuelas y en los trabajos todos los procesos de adquisición de conocimientos y competencias, sobre todo el desarrollo de competencias. Ok, pues esta propuesta basada en competencias ofrecía algunos elementos pues, interesantes, ¿no? Un abordaje superador de los problemas que evidenciaban la educación de aquellos tiempos y puede resumirse en la educación en un mundo de constantes cambios, organización y afrontamiento de la educación que satisfacían necesidades en el campo social, económico, político, cívico y de las nuevas tecnologías. Ahora, en cuanto a estos debates actuales podemos encontrar ya un poquito lo que vendría siendo, ¿no? Nos adelantamos al tema 1.1 y quiero que pongas aquí mucha atención. La historia de las corrientes educativas se ha caracterizado por plantear sucesivas innovaciones que luego se fueron anulando por diferentes causas. Esto fue el caso del sistema por competencias. La educación basada en competencias es interesante, es prometedora, pero no está expuesta o no se exime de estar sujeta a críticas de algunos sectores que cuestionan, ¿no? Que su origen no es desarrollar habilidades, sino dotar de herramientas para tener empleados, mano de obra calificada, ¿no? Lo nuevo en el concepto de competencias es que se cuestiona e investiga qué debe aprender el alumno y qué debe enseñar el profesorado en los centros educativos. Por lo tanto, alude al tema central de la educación comparada y dinámica. Estos aportes se traducen en el comentario de la teoría de Rossello. Dos de los principios fundamentales de esta corriente son el de la influencia recíproca entre la escuela y la vida, que afirma la interacción entre la actividad educadora del hombre y el resto de sus actividades. El principio de la interdependencia de los hechos educativos, por el que recuerda que las estructuras o elementos de la política educativa de un país o de una región están sólidamente relacionados. La actualidad de la educación por competencias se justifica en el alto índice de fracasos escolares que hubo en ese tiempo y que sigue habiendo con las escuelas que manejan este tipo de sistema, la falta de motivaciones de los alumnos que podemos ver aquí, los profesores que también dicen, me resulta difícil encarar el proceso educativo, la presión que ejercen las escuelas sobre otros sectores de la sociedad, la desigualdad en la calidad educativa, los alumnos, a pesar de que lleven el mismo sistema por competencias, no salen preparados de la misma forma, y esto pues dificulta y hace injustas las posibilidades de inserción laboral, es decir, una desigualdad. Ahora, ¿cómo llega, perdón, cómo llega el sistema de competencias a esta reforma educativa? ¿Cómo llegan las competencias a México? Bueno, pues todo es culpa del CONALEP. El CONALEP es el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, tenemos muchos en el país, actualmente es de los mejores en cuanto a la educación de tipo profesional y técnica, pues para eso fue diseñado, ¿no? La educación basada en competencias se implementó hace aproximadamente 2 décadas, en el año 1992, en el gobierno del señor presidente Carlos Salinas de Gortari. El CONALEP trajo a México la educación y la capacitación, sobre todo la capacitación basada en competencias. Entre 1992 y 1994 se concertaron contratos entre el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, y en los países de Canadá e Inglaterra, se adquirieron recursos didácticos diseñados por competencias elaborados en estos países y se envió personal académico para capacitación. Es decir, tuvimos un intercambio pedagógico y cultural para basar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de competencias con miras a que el CONALEP está pues, orientado al egreso de profesionales de calidad muy expertos de la técnica, ¿no? Entonces es así como empiezan los primeros intercambios en nuestro país en el año de 1992. Después, durante las décadas pasadas, en el 2010 por ahí,
se pone en marcha una reforma educativa que ustedes recordarán durante el periodo de Enrique, bueno, primero de Felipe Calderón y después de Enrique Peña Nieto, ¿no? Algo que se llamó la RIEF, que era la Reforma Integral de la Educación Básica, determinó modificaciones en planes de estudio, objetivos de la educación, propuestas pedagógicas en los grados de preescolar, primaria y secundaria, y después en el sexenio, les digo, de Peña Nieto, se añade la educación básica al nivel medio superior. Con esto se impulsó la actualización de los profesores con el objetivo de introducir dicha reforma en las aulas. Los cambios realizados pues se convirtieron en un ejercicio cotidiano para los maestros que tenían que pues afrontar este tipo de reto, ¿no? ¿Qué hacían? Pues leer, que era el sistema por competencias y adaptarlo a las aulas, ¿no? A la asignatura, al plan de estudio que estuvieran dando. Bajo este contexto, pues la investigación del sistema por competencias se volvió cualitativa, se basó en un grupo focal. Los hallazgos que se encontraron, pues es que los docentes únicamente aprendieron que habría que elevar la calidad, pero no sabían cómo elevar la calidad, ¿no? Sin esta reflexión crítica, pues la propuesta quedó en eso, ¿no? En simplemente una propuesta. Vamos a revisar estos periodos presidenciales de cómo es que entra el sistema por competencias y tenemos en los últimos 2 años del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, recordar que en el año de los 90 se firma el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto es lo que permite que puedan hacer el intercambio las autoridades del CONALEP, ¿no? En el año de Ernesto Zedillo, de 1994 al 2000, se empieza a ver un México que sufre los estragos de la caída del sistema y que los oficios y las carreras técnicas empiezan a surgir aún más, ¿no? Tienen este auge por competencias. El que está más preparado tiene mejor acceso a oportunidades laborales. Esto era lo que pasaba. Para cuando llega Vicente Fox Quesada, tenemos en el país pues un cambio de administración, un cambio de partidos políticos, un cambio del poder, eh, y se realiza pues un estudio, ¿no? Perdón, una disculpa. Se realiza un estudio de qué es lo que habían hecho mal los gobernantes anteriores y se inicia con esta serie de reformas para cambiar desde la perspectiva de otro partido político el tema de la educación, que es lo que estaba haciendo. Realmente no se hace mucho y llega Felipe Calderón en el 2006 y en el 2012 e implementa esta reforma a la educación que es consolidada en el sexenio del 2012 al 2018 con Enrique Peña Nieto. Hasta aquí abarcamos el sistema por competencias, porque en el sexenio del 2018 al 2024, que es el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, encontramos el de la nueva escuela mexicana, que es un proceso similar al que se realizó con Vicente Fox Quesada. Ahora, aquí tenemos los 3 periodos presidenciales, el inicio del sistema por competencia, esto te lo voy a anotar aquí en rojito, que te lo voy a preguntar. Inicio del sistema por competencias, 1992, intercambio de capacitación y modelos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje con Salinas, la reforma integral de la educación básica y la consecución del nuevo modelo educativo basado en competencias, ¿no? Eso te lo dejo ahí como dato. Ahora, existen debates actuales en relación al enfoque por competencias. ¿Qué es la competencia? Una habilidad que se desarrolla y que provoca el desarrollo de capacidades y mejoras en el aprendizaje. Es un ciclo sin fin, es un ciclo ida y vuelta. ¿Qué es una competencia? Es lo que todo mundo al principio se debate, ¿no? Los debates actuales siguen siendo los mismos casi. ¿Qué es una competencia? ¿Cómo desarrollo una competencia? ¿Cuándo desarrollar una competencia? ¿Cómo evalúo las competencias? ¿Cómo evalúo varias competencias? Este, ¿Cuándo desarrollar una competencia? ¿Cuándo desarrollar varias competencias? ¿Para qué desarrollar una competencia? ¿Cómo evaluar una o varias competencias? Y todo se vuelve competencias, 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 competencias. Y tenemos muy bonito aquí los diseños curriculares, pero nadie nos ha bajado la información. Y estos debates, pues,
por allá del 2011 empezaron a hacer un tema de, pues, de controversia, ¿no? Entre alumnos, profesores, directivos, supervisores, etcétera, ¿no? Estos son de los principales. Ahora, ¿qué es una competencia? Pues son capacidades, estándares de aprendizaje y desempeños, ¿no? Los temas que nos van a dar el contexto para saber qué es una competencia. ¿Qué es una competencia? Es combinar un conjunto de capacidades para lograr un propósito. Es una capacidad, recursos para actuar de manera competente, conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Qué es un estándar? Descripciones del desarrollo de la competencia que se espera que puedan alcanzar al finalizar los ciclos. ¿Y qué son los desempeños? Descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. Todo esto es entrenable, medible, es evaluable, es cuantificable y es observable. Estos eran los debates que teníamos ahí a la vista. Ahora, un señor llamado Sergio Tobón nos dice lo siguiente: ¿qué son las competencias? Vamos a hablar de los principios de la educación basada en competencias que diseñó este señor Sergio Tobón. Son competencias aquellas que tienen un enfoque para la educación y no un modelo pedagógico. No pretenden ser una representación ideal de todo el proceso educativo, determinando cómo debe ser el proceso instructivo, el proceso desarrollador, concepción curricular, concepción didáctica y el tipo de estrategias a implementar. Las competencias son un enfoque porque solo se focalizan en unos aspectos específicos de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación. ¿Qué aspectos específicos? Los siguientes: la integración de los conocimientos, los procesos cognitivos, destrezas, habilidades, valores y actitudes en el desempeño ante actividades y problemas. Construcción de programas de formación acorde con los requerimientos disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, ambientales, laborales de cada contexto. Y la orientación educativa por medio de estándares de indicadores de calidad. Ahí se me fueron dos. De calidad en todos sus procesos. En este sentido, como expone Tobón en el 2005, el enfoque de competencias puede llevarse a cabo desde cualquiera de los modelos pedagógicos existentes o la integración de muchos modelos pedagógicos. Eso es lo que nos propone este señorazo y eso es lo que podemos entender por competencias de principio. Después tenemos a Noam Chomsky y a Skinner. Este concepto de las competencias nace a partir de sus concepciones filosóficas, en donde se comenzaron a estructurar estos conceptos en la década del 60. Ok, lo leemos. ¿Sobre qué se basan las competencias? Sobre las aportaciones lingüísticas de Chomsky y la psicología conductual de Skinner. Chomsky en el 70 nos dice que el concepto de competencia lingüística como una estructura mental está implícita y genéticamente pues determinada de alguna forma y se pone en acción mediante el desempeño comunicativo. Uso efectivo de la capacidad lingüística en situaciones específicas. Ahí ya somos competentes. En el momento en el que nos podemos comunicar de alguna forma en específica o formal, ya como empezamos a ser competentes, ¿no? El autor, Noam Chomsky, nos dice que pues él está opuesto en el marco de su gramática generativa transformacional a las competencias como desempeño en un com competence performance. ¿Ok? A partir de esto, el concepto de competencias comenzó a tener múltiples desarrollos, críticas, reelaboraciones, tanto en lo lingüístico como en la psicología conductual y cognitiva en la educación. Por acá nos decía Skinner que los rasgos conductuales que nos permiten desarrollarnos de alguna u otra forma para determinadas profesiones, trabajos o actividades nos hacen competentes o no del resto de los seres humanos. Eso es lo que nos proponía Skinner.
Este es Skinner y este es Noam Chomsky. Ok, entonces, los principios de la educación basado en competencias también han establecido múltiples definiciones, ¿no? ¿Qué son las competencias? Ya sabemos que es algo que realizó Sergio Tobón, pero han sido observadas desde diferentes puntos. La definición que propone este autor y que se ha debatido entre los expertos en diversos seminarios, publicaciones y congresos, es que las competencias son procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto con responsabilidad. Ok, vamos a ver la tabla 1, donde observamos qué son las competencias. Las competencias son procesos complejos de desempeños y de idoneidad. Sale procesos que son acciones que se llevan a cabo con un determinado fin, que tienen inicio y final, y que implican la articulación de diferentes elementos recursos para alcanzar el fin propuesto. Las competencias no son estáticas, son dinámicas, ya que persiguen fines, y aquellos que las busquen en concordancia con las demandas o requerimientos del contexto, en la medida en las que se muevan, podrán conseguirse. Son complejos porque tienen múltiples dimensiones, es decir, están enfocadas a la complejidad en cuanto a la transversalidad o articulación de diversas dimensiones del ser humano, ¿no? Eh, Hay que estar muy en claro que cuando se mueve a un lado, se deja de estar en el otro, ¿no? Y eso es lo que lo hace complejo. También hablamos de desempeño y se refiere a la actuación en la realidad que se observa en la realización de actividades o análisis y resolución de problemas, es decir, las competencias están enfocadas en eso, en desempeños que resuelvan problemas y que sean idóneos, ¿no? Hay que tener un grado de competencia que puede ser bajo, medio, alto, pero la mayoría es idóneo, ¿no? Es una característica esencial en las competencias, marca de forma importante, pues, las diferencias con otros conceptos y le da el marco de capacidad, ¿no? También hay que ver el contexto, campos disciplinares que son sociales, culturales, socioemocionales, venían por ahí, y la responsabilidad, ¿no? Hay que analizar antes de actuar las consecuencias de los propios actos, y es que en las competencias toda actuación es un ejercicio ético, en tanto siempre es necesario prever las consecuencias del desempeño, revisar cómo se ha actuado y corregir los errores de estas actuaciones, reparando posibles perjuicios, a otras personas o a sí mismos. Ahora te voy a dejar esta tablita que acá nos dice un ejemplo que ilustra cada uno de los aspectos de las competencias y su definición. Y con esto, con estos principios, vamos a estar arrancando nuestra clase en vivo y vamos a tener aquí un tema de reflexión. Si te das cuenta, estamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6 diapositivas de concluir nuestro primer tema, nuestra unidad número 1. Mi nombre es Abraham Gómez, ha sido un gusto y un placer acompañarte en una clase más. En nuestra primera clase, nos vemos en la clase en vivo. Que tengas buen día.